Volvemos a esta hora con la convocatoria de prensa de los representantes de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, una rueda de prensa que se desarrolla en la capital estadounidense, en Washington. Escuchamos a esta hora a Julio Volves. Que la gente se muera de hambre y prefiera que se mueran niños y ancianos que abrir las puertas a una ayuda humanitaria que es absolutamente urgente. ¿Pero por qué es eso? No perdamos de vista la realidad. Venezuela es un país hoy ocupado. Venezuela es un país ocupado por otro país. Venezuela está ocupado por Cuba. Y si no ha habido un desenlace para derribar el muro de Berlín en América Latina, es porque Cuba está metida en la cúpula militar y en todas las decisiones de Maduro. La ayuda humanitaria es precisamente para acercar por todas las fronteras, no necesariamente Colombia, sino también se puede operar a través del Brasil. Se está también diseñando planes para hacerlo a través del Caribe, es decir, que pueda tener diferentes puertas de entrada esa ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no está planteada de ninguna manera como una acción ni disfrazada ni violenta, todo lo contrario. La ayuda humanitaria lo que viene a traer es paz, dignidad y darle a la gente un respiro mientras termina el desenlace para que tengamos en Venezuela la libertad deseada y el progreso deseado. La idea es que nosotros podamos diseñar eso de manera muy rápida y que pueda llegar muy pronto y que pueda ser algo que pueda tener acceso fácilmente por las diferentes entradas de Venezuela a esa medicina y esa comida. ¿A quién va a emplazar también este proceso? A la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana va a tener que decidir si permite que el pueblo venezolano se cure y se alimente por la solidaridad del mundo, o si va a repetir la triste y trágica historia de Nicolás Maduro, que ha cerrado todas las puertas sistemáticamente a la ayuda humanitaria. De manera que esto es un plan para liberar a Venezuela. Este es un plan para ayudar a los venezolanos. Es precisamente la solidaridad internacional manifestada en unos valores que no tienen fronteras, y quien los ha politizado y quien los ha ideologizado de una manera perversa ha sido precisamente Nicolás Maduro. A la pregunta de La Voz de América sobre las elecciones en Venezuela. Todos sabemos que no hay democracia sin elecciones, pero no basta con que haya elecciones para que haya democracia. Lo fundamental es que se trate de elecciones libres, y eso significa que la voluntad del elector sea respetada. No me refiero solamente al fraude electoral, no solamente alterar el voto en los resultados, llenar una casilla con votos falsos. Esto arranca del inicio del proceso electoral, permitiendo que todo el que tenga el derecho legal a ser candidato pueda ser candidato. Que las campañas electorales no se vean entorpecidas ni por el abuso de la policía o de los cuerpos represivos, ni por el uso de los dineros públicos para favorecer un candidato o para comprar votos, como ha sucedido sistemáticamente en Venezuela. Se requiere además que en el acto de votación se preserve el secreto del voto, que en el acto de votación no haya ningún tipo de presión que pueda llevar a un elector que entró con una intención de votar de una forma a tener que hacerlo, tener que pasar por la humillación de cambiar su voto porque le ofrecieron una bolsa de comida, le ofrecieron dinero o lo amenazaron con perder un empleo. Y se requiere además un conteo de los votos y una proclamación de los resultados absolutamente nítido y transparente. Todos los procesos electorales en Venezuela carecen de estos requisitos esenciales y en consecuencia han sido fraudulentos. Y repito, fraude es no solamente cambiar el resultado, fraude es alterar la voluntad del elector en cualquier fase del proceso. Lo que tenemos que hacer ahora es crear las condiciones para elecciones libres. Eso supone un Consejo Supremo Electoral, un Consejo Nacional Electoral que tenga la total independencia, que esté totalmente separado de la militancia política. La Constitución en eso es muy claro. En cuyo nombramiento participe la sociedad civil. La Constitución señala que para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral hay que oír a la sociedad civil, oír a las universidades, oír a las ONG, oír a las comunidades organizadas. Llama muchísimo la atención que en 1999, a las horas de haber aprobado la Constitución en esta y en otras materias más, esa disposición fue violada y desde entonces la autoridad electoral en Venezuela no se designa oyendo al país, oyendo a la sociedad y nunca ha sido imparcial
y nunca ha sido alejada del proceso de decisión política. Esa es la meta, no es fácil, y todo eso bajo el paraguas de una observación electoral creíble. Es decir, no hay nada más sospechoso que cuando alguien dice que va a ser una elección libre, pero no quiere que lo observen. Es como si yo dije, alguien me acuse que me robé un dinero, pero me niego a que me registren en el bolsillo. Bueno, me vuelvo automáticamente sospechoso. Y eso es lo que ha pasado en todas las elecciones venezolanas, en que los llamados observadores electorales son tipos o muy afines ideológicamente o a sueldo del régimen. Bueno, eso es lo que tiene que terminar. Nosotros queremos una observación electoral de la OEA, una observación electoral de la Unión Europea, de tantas instituciones que hay en el mundo que se ocupan de esto y que dan absoluta confiabilidad y transparencia. Daniel Ballester, del País. Mi pregunta sobre si ha habido un acercamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estábamos con la rueda de prensa de quienes son los representantes de Venezuela, del gobierno interino de Juan Guaidó. Lo están haciendo desde una sala en la capital estadounidense, en Washington. Vamos inmediatamente a enlazarnos ya con el informativo de NTN 24, la información internacional del momento, entre los temas, por supuesto, Venezuela. Ya volvemos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Nuevo desafío a Nicolás Maduro. Cientos de venezolanos que respaldan al presidente encargado Juan Guaidó han salido a las calles de Caracas y a otras ciudades del país para pedir a la Fuerza Armada que retire su apoyo al régimen y se ponga del lado del pueblo. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Luis Alejandro Laya. Luis, esta es la primera ofensiva en las calles de esta semana. Va a seguir el próximo sábado con otra gran marcha también convocada por Guaidó. Adelante. Hola, muy buenas tardes, Ruth, Carlos, ¿cómo están? A todos quienes también sintonizan NTN 24 hasta ahora. Pues esta primera protesta de esta semana convocada por Juan Guaidó. Hoy los ciudadanos han salido en distintos puntos de la ciudad de Caracas y del país a protestar su descontento, a manifestar su descontento en contra de Nicolás Maduro. Así, exigen además que la Guardia Nacional, los cuerpos de la Fuerza Armada y las policías respalden a Juan Guaidó y hagan respetar la Constitución. Muchos de ellos aseguran tener miedo, pero incluso con ese miedo salen a las calles, pues prefieren un país libre. Vamos a escucharlos. Que nosotros como estudiantes podamos vivir en libertad y podamos estudiar, porque eso es lo que somos. Tenemos que tener una oportunidad de tener un futuro. Ya nos robaron la juventud, ahora queremos nuestro futuro de vuelta. Eso es todo lo que queremos. Salgo a manifestar porque estoy cansada. Salgo a manifestar porque estoy cansada de no gozar mi juventud y quiero gozar mi adultez en Venezuela. Porque aquí nací y aquí me quiero morir. Y no voy a permitir que nadie me saque de mi país. Siempre hay un miedo presente, pero creo que mi convicción, mi determinación de lucha por un país libre es aún mayor. Y eso es lo mismo que yo quiero para ellos. Yo no soy una persona con rencor, resentida. Yo quiero que ellos también puedan tenderle la mano yo a ellos y puedan venir puedan vivir en Venezuela, una Venezuela libre. Que ellos no tengan que sufrir reprimiendo estudiantes. Porque yo sé que muchos dentro de la Fuerza Armada simplemente cumplen órdenes de altos mandos militares, quienes se aprovechan de la situación, quienes son parte de la élite corrupta de este país. Y lo único que le pido es a los verdaderos militares de cargo de rangos bajos que se unan a esta lucha. Aún a esta hora la ciudad y el país en general se mantiene en calma. No ha habido ningún tipo de enfrentamiento a esta hora cuando hacemos este reporte. Sin embargo, la presencia tanto militar como policial es bastante fuerte en distintos lugares de la ciudad. Incluso en las adyacencias de donde nosotros nos encontramos a este momento ya han colocado algunos piquetes antimotines. Intentan evitar que sean cerradas calles y las principales autopistas del país. Esta es la primera protesta de esta semana y se espera que en estos próximos días haya pues nuevos señalamientos por parte de Juan Guaidó sobre cómo será la movilización del próximo sábado. Desde Caracas, Venezuela, esta es la información que tenemos para ustedes y volvemos al estudio. Y gracias por este reporte, Luis. Y mientras la oposición sale a las calles para manifestarse, Nicolás Maduro marchó con militares en el cuartel de Caracas. Desde el batallón de infantería mecanizada Simón Bolívar, en Fuerte Tiuna, instó a los más de 2.000 uniformados a fortalecer el liderazgo militar e hizo un llamado de lealtad a la patria. Durante su intervención también anunció una serie de ejercicios militares que se van a llevar a cabo entre el 10 al 15 de febrero. En este mundo nadie respeta a los débiles. Mande a discreción, general. A discre.
En este mundo nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores, nadie los respeta. En este mundo se respeta a los valientes, a los patriotas, a los corajudos, a los que están unidos, a los fuertes. Es el mundo que se respeta a los fuertes. Así que hagámonos respetar. Tenemos con qué, sabemos cómo, y tenemos esta inmensa fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos esta inmensa Milicia Nacional Bolivariana y tenemos este inmenso y gigante pueblo de Venezuela. Hagamos respetar a la patria. Maduro también habló de la existencia de un grupo de militares desertores que conspiran, según dice, desde Colombia. Su objetivo sería dividir a la Fuerza Armada en un intento de golpe de Estado. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rodilla en tierra. Llamo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a una gran renovación, a una gran revolución militar de la moral, de la doctrina, del ejemplo. Y la Fuerza Armada como columna vertebral de la patria, lista y preparada para garantizar que nuestro territorio nunca sea tocado. Acorralado por la comunidad internacional, Nicolás Maduro dice estar dispuesto a conversar, a dialogar. En una entrevista al medio ruso Novosti, Maduro ha dicho que estaría de acuerdo en que se realicen elecciones legislativas, esto como una muestra de que quiere una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, afirmó que no está dispuesto a permitir elecciones presidenciales, pues según él, este proceso se hizo hace menos de un año. En la entrevista, Nicolás Maduro ha expresado su voluntad de conversar con el presidente Donald Trump en público o en cualquier escenario. Interrogado sobre una posible mediación internacional, agradeció que varios países estén preocupados por la situación en Venezuela. Primera vez en la historia que pasa. Eso te dice el nivel de desesperación que tienen en la Casa Blanca, porque no pueden con Venezuela. Es muy delicado. ¿Qué estoy haciendo yo? Ejerciendo mi liderazgo, mi comandancia en jefe constitucional. En rueda de prensa desde Washington, Carlos Vecchio, que es el representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado la oferta de diálogo de Nicolás Maduro. Dijo que el chavismo busca ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Venezuela está preparada para el cambio. No podemos solo. Esto no es una lucha como ha pretendido vender el régimen de Nicolás Maduro, que es Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, esto es una lucha entre democracia y dictadura. Entre la dictadura de Nicolás Maduro y el mundo libre. Y lo que estamos pidiendo más bien es liberar a Venezuela. Pero el momento es ahora. No es el momento de dudar, es el momento de aumentar toda la presión necesaria hasta que logremos el primer punto de nuestra agenda, que es hacer cesar la usurpación y desde allí comenzar a reconstruir a Venezuela para parar el dolor de nuestra gente. El representante de Venezuela en Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo acompañado por el secretario general de la OEA, Ulises Almagro, quien dijo que es ridículo abogar por un diálogo y que es fundamental abrir un canal humanitario para Venezuela. Aquí o se está al lado de la democracia o se está al lado de la dictadura. Esa es la disyuntiva que tienen en la comunidad internacional. Elecciones libres son fundamentales. ¿Quién asegura elecciones libres? Más que el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Quién asegura un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Quién asegura nuevos circuitos electorales? ¿Quién asegura nuevas mesas en los circuitos y autoridades en los circuitos electorales? ¿Quién asegura una observación internacional transparente y que verdaderamente se meta dentro del sistema electoral venezolano? Eso solamente lo asegura el presidente encargado Juan Guaidó. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su apoyo a Juan Guaidó a través de una llamada telefónica. El republicano le dijo que lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela. Posteriormente, Guaidó agradeció al mandatario de los Estados Unidos su respaldo a la labor democrática que él adelanta. La conversación se da luego de que Washington impusiera sanciones esta semana a la petrolera estatal PDVSA.
Agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia. Y en medio de la crisis en territorio venezolano, Donald Trump ha advertido hoy a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones estadounidenses y la suspensión de los ingresos petroleros. Guaidó está siendo atacado por la Corte Suprema venezolana. Se esperan protestas masivas hoy. Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el gobierno de Rusia ha pedido al gobierno de Juan Guaidó abandonar cualquier condición previa y dar inicio a los diálogos con Nicolás Maduro. El llamado fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien aseguró que Moscú está dispuesto a crear las condiciones para poder llevar a cabo las conversaciones. El alto funcionario del Kremlin también afirmó que cualquier mediación internacional en dichas negociaciones deberá ser imparcial e involucrar a un amplio espectro de países. Queremos sinceramente crear las condiciones para entablar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Hablamos con ello con nuestros socios venezolanos, con la República Popular China, con las naciones de la región latinoamericana, con los europeos. Naturalmente, toda iniciativa de mediación debe ser imparcial. Cualquiera que sea el formato que adopten estas iniciativas no debe ser desequilibrado, sino que por el contrario debe representar a un amplio círculo de actores internacionales que influyen en el gobierno y la oposición. Y por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha declarado que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es el único interlocutor ante la Eurocámara. Tajani habló por teléfono con Guaidó para expresarle el apoyo del Parlamento Europeo. Maduro oprime a los venezolanos. La Unión Europea debe estar al lado de la gente de Venezuela. Frente a eventos históricos donde está en peligro la democracia, es claro que tenemos que estar al lado de la libertad y los derechos humanos y no de la opresión. Las fuerzas de seguridad en Caracas detuvieron a 4 periodistas, 2 de ellos de nacionalidad chilena, en las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, ambos de la televisión TVN, fueron apresados junto a los también periodistas venezolanos Maiker Iriarte y Ana Rodríguez del canal en línea BPI. Los comunicadores fueron liberados esta mañana, solo los venezolanos. Y mientras tanto, el gobierno de Chile ha exigido la liberación inmediata de los periodistas detenidos en Venezuela. El presidente Sebastián Piñera ha reiterado a través de su cuenta en la red social de Twitter que la solución para la crisis que atraviesa Venezuela son elecciones libres. La Sociedad Interamericana de Prensa también rechaza la detención de los 4 periodistas, 2 de ellos chilenos, como lo hemos dicho, en las cercanías del Palacio de Miraflores. Justamente los comunicadores venezolanos fueron liberados, sin embargo los chilenos están todavía detenidos. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, ha hablado con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP. Una buena tarde, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, la CIP ha condenado esta detención de los comunicadores la noche de ayer en Venezuela, pero además los sucesos que se han venido presentando con otros comunicadores de medios internacionales, los cuales, por supuesto, el régimen ha coartado o no ha dejado pues ejercer su profesión comunicando y contando lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. La CIP considera que esta situación pudiera empeorarse conforme el régimen se siente acorralado. Bueno, como siempre, la CIP manifiesta su preocupación y su condena, especialmente un régimen que ha hecho esto de una práctica recurrente, ¿no? Eso ocurrió también esta semana con periodistas de Brasil, la semana pasada con periodistas argentinos, y creo que va a seguir sucediendo mientras se mantenga el régimen de Nicolás Maduro. No es ninguna sorpresa, sigue siendo una preocupación, y lo más placentero de parte nuestra es que son los propios gobiernos los que ahora se están manifestando, como ha sido el caso del canciller y la ministra de Chile, que han salido sobre este ataque a la libertad de prensa, tal vez pensando un poco en las cuestiones políticas, especialmente el régimen Maduro, como siempre favorece a aquellos países que lo benefician o lo favorecen al régimen y otros que lo están siendo o lo están criticando. La experiencia, no digo que tratamos nunca de pensar en lo que podría pasar, sino manifestarnos a través de los hechos, ¿no? Pero lo que ha sucedido en muchos países siempre ha sido que
cuando más autoritarismo hay o menos democracia, la represión es mayor, justamente porque se quiere custodiar un régimen que lo único que tiene para poder mantenerse en el poder es la represión, ¿no? Así que lo que estamos viendo ahora seguramente se irá incrementando si el régimen se sigue posicionando en la presidencia de Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa, por supuesto, ha mantenido o mantiene la precaución para los comunicadores que están ejerciendo en Venezuela y el llamado también para las directivas a proteger a estas personas que se exponen diariamente tratando de informar desde este país. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver hablaremos de la ola de frío que azota el centro oeste de los Estados Unidos. Hay estado de emergencia por las peligrosas bajas temperaturas. Con esto y más regresamos, quédense allí. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Estados Unidos ya está viviendo los primeros efectos de la ola de frío con vientos helados que amenazan con dejar temperaturas a niveles extremos. 31 estados de la Unión Americana están en alerta. En la ciudad de Chicago, un río se congeló, ahí está la imagen, dejó atrapadas varias embarcaciones. Las autoridades han advertido que lo peor aún está por venir. Es la ola de frío más intensa y brutal en una generación, según advierten los meteorólogos. En la ciudad de Chicago, una de las capitales estadounidenses en mayor riesgo, hará más frío que en Alaska, la Antártida o el propio Monte Everest. Las temperaturas han bajado tanto que tienen que incendiar las vías del tren para que éstas puedan seguir funcionando. El peligroso fenómeno ya trae los primeros estragos. En esta carretera en Michigan, un choque múltiple involucró a 12 vehículos, incluyendo a un tractocamión. Y es que la baja visibilidad y el hielo sobre la vía representan una grave amenaza para los conductores. Los estados de Wisconsin, Michigan e Illinois en el medio oeste, así como Alabama y Mississippi en el sur, normalmente más cálidos, se han declarado en emergencia. Los vientos helados afectan al 75% del país. Decenas de millones de personas experimentan temperaturas bajo cero. Todo por cuenta del llamado vórtice polar, una ola de frío polar que se desprendió en el Ártico. A este fenómeno se suman vientos con ráfagas que en la mañana del jueves alcanzarían los menos 50 grados centígrados. Estas condiciones representan una seria amenaza a la vida humana. La piel expuesta a estas temperaturas podría congelarse en solo minutos, mientras el agua hirviente lo hace en cuestión de segundos. Las autoridades piden a los ciudadanos extremar precauciones y evitar permanecer a la intemperie por un tiempo prolongado. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York escucha los argumentos de cierre del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno es para la Fiscalía, que va a entregar un resumen de los argumentos que se han presentado en audiencias durante estos 36 días. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas. Andrea Goldberg, fiscal federal de los Estados Unidos de origen argentino, es quien lidera la estrategia a nombre del gobierno de la Unión Americana en la presentación del primer argumento de cierre en el juicio por narcotráfico en contra del Chapo Guzmán. Intervención ante los 12 jurados titulares enfocada en sintetizar los argumentos claves que han sido presentados en toda la fase de entrega de evidencias que tomó al menos 10 semanas en el lugar o en el edificio que tienen ustedes detrás de mí, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. En esa demostración o presentación que ha entregado en el transcurso de la mañana de este miércoles, la fiscal ha recordado los argumentos por los cuales ellos insisten en que el Chapo es en efecto el líder o jefe del cártel de Sinaloa y es responsable de una empresa criminal que exportó varias toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, en esa presentación también se han mencionado algunos elementos de violencia, de guerra de narcos entre
territorio mexicano, con incluso consecuencias para los Estados Unidos. A propósito de la importancia de esta primera fase de entrega de argumentos de cierre en el juicio por narcotráfico contra el Chapo, consultamos a un abogado quien en los siguientes términos nos explica justo qué busca la Fiscalía en esa entrega de su argumento de cierre en este caso. Vamos a suponer el Chapo, ¿cuánto tenemos? Tenemos un mes, 2 meses en el juicio del Chapo. Entonces, el jurado se ha sentado a escuchar evidencias tras evidencias, tras evidencias, testigos. Entonces, ya el cierre es muy importante porque esta es la oportunidad que tiene tanto el fiscal como la defensa para refrescarle la memoria al jurado que ha estado sentado ahí por tanto tiempo, de poder recordar todo lo que se presentó ante el juicio. Es básicamente el cierre, un resumen de todas las evidencias que fueron traídas ante el juicio. Justo antes del inicio de esta entrega de los argumentos de cierre, hubo una especie de drama en el interior de la sala del juez Brian Cogan a cargo de la causa. Primero, por cuenta de una imprevista moción presentada por la Fiscalía, cuyo objetivo es solicitar a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que impida a la defensa de El Chapo mencionar en su momento, en su argumento de cierre, una controversia según la cual los gobiernos de Estados Unidos y de México conspiraron para tener como blanco específico al Chapo Guzmán, una controversia que todavía tiene pendiente por dirimir el tribunal. También a primera hora de este miércoles, dentro de la sala del juez Brian Cogan, hubo un movimiento sorpresivo de parte de uno de los integrantes del panel de jurados que sorprendió al preguntar directamente al juez Brian Cogan si podía revelarse si el Chapo estaba pagando directamente por los servicios de sus abogados. Un movimiento o una decisión de parte de los jurados que fue resuelto en ese momento por parte del juez Brian Cogan y que sin duda generó alguna sorpresa dentro del tribunal. De momento, de acuerdo con lo previsto, en el transcurso de toda esta jornada será solo la Fiscalía la que entregue este argumento de cierre. El jueves es el turno para la defensa, la última oportunidad que tendrán los abogados de El Chapo para enfrentar a esos 12 jurados titulares de forma tal que se presenten las evidencias o intentarán contrarrestar algunas de las teorías de la Fiscalía. Una vez se presenten los argumentos por parte de la defensa, el gobierno tendrá una oportunidad adicional para tratar de responder a los argumentos que presente la defensa. Y una vez se cierre esta fase de argumentos de cierre, el caso quedará en manos de los 12 jurados titulares, quienes a futuro tendrán que entregar un fallo que, en este caso, por ser un proceso federal criminal y de narcotráfico, cada uno de los cargos, que ahora son 10, deben tener una solución o una decisión unánime. Y allí entonces, en la mano de estos 12 jurados, quedará definida la suerte del capo mexicano de la droga. Es la información que tenemos para ustedes por ahora desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por este reporte. Vamos a hablar de la decisión que generó sorpresa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario preso por corrupción prefirió no salir de la cárcel para reunirse con su familia tras la muerte de su hermano. Esta decisión que tomó fue pese a que un juez del Tribunal Supremo de Brasil avaló su salud temporal para asistir a las honras fúnebres que se adelantan en la localidad de São Bernardo do Campo, en Sao Paulo. Los abogados de Lula habían solicitado la puesta en libertad del exmandatario, pero la justicia negó la noche de este martes el pedido, después de que la Policía Federal argumentara que iba a tener problemas logísticos para su traslado. Sin embargo, el presidente del Supremo concedió hoy un habeas corpus para que, siguiendo la ley, se pueda asegurar el derecho del expresidente de encontrarse exclusivamente con sus familiares. La ONU solicita una investigación rápida, profunda e imparcial del desastre minero que hoy enluta a Brasil. Un grupo de expertos y relatores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos recordó a través de un comunicado que este es el segundo incidente que implica a la compañía minera Vale en los últimos 3 años. El desastre pasado también se había registrado en el estado de Minas Gerais. La ruptura de una represa que contenía desechos mineros el pasado viernes cobró la vida de al menos 84 personas y deja a más de 270 desaparecidas. Asimismo, los expertos exigieron al gobierno de Jair Bolsonaro que dé prioridad a la evaluación de la seguridad de los actuales embalses en el país, pues según recientes declaraciones de funcionarios del Estado, hay cerca de 4.000 de ellas en estado de riesgo.
Homenaje a los fallecidos tras el desastre causado por la ruptura de un dique de la gigante minera Vale en Brasil el pasado viernes. Familiares de las víctimas han realizado una vigilia en la localidad de Brumadinho. En un acto solemne rindieron tributo a los muertos mientras elevaron sus oraciones por los desaparecidos. Las operaciones de búsqueda se han intensificado en las últimas horas. Bomberos, pilotos y voluntarios se mantienen en la zona. Colombia despide al libretista colombiano Fernando Gaitán, autor de Yo soy Betty la Fea y Café con aroma de mujer, entre otras. Falleció el martes a los 58 años por un infarto. Su obra maestra, Betty la Fea, fue emitida entre 1999 y 2001. Luego de paralizar a Colombia, las adaptaciones de esta exitosa telenovela fueron vistas en 180 países, traducidas a 25 idiomas. Betty hace parte del libro de récords Guinness. NTN 24 en el lugar de la noticia con Andrea Jaramillo y Juan Eduardo Jaramillo. Adelante. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes. Los saludamos desde la funeraria Gaviria en el norte de Bogotá, donde en algunas horas llegará el cuerpo del libretista Fernando Gaitán. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Eduardo, buenas tardes para todos. El libretista murió el día de ayer a la 1:46 de la tarde. Llegó a la clínica del Country, ubicada al norte de la ciudad de aquí de Bogotá. Ahí llegó sin signos vitales, Juan, y por supuesto, desde el día de ayer las reacciones no se han hecho de esperar. El país lamenta la muerte de uno de los grandes genios de la televisión. Andrea, tuvimos la oportunidad de hablar con varios de esos actores que durante muchos años, hace más de 20 años, tuvieron ellos la gran oportunidad, y nosotros los colombianos, los televidentes, de ser partícipes de la famosa telenovela Yo soy Betty la Fea. Recordamos con mucho cariño lo que ellos nos dijeron a propósito de la muerte del libretista. Los libretos de última hora, pero con una magia excepcional. Ese era el sello de Fernando Gaitán. Siempre valían la pena. En cada uno había un detalle que hacía especial a cada personaje. De recibir sus libretos a última hora de 3 páginas y hacer escenas de 3 páginas. Aprender a esperar con paciencia que llegaran sus libretos, porque sabíamos que iban a llegar con la magia que lo caracterizaba. Cualquier momento en la vida cotidiana fue el insumo adecuado de las obras de Gaitán. En los primeros años de su vida profesional, ni él era libretista, ni Marcela Carvajal, actriz, coincidieron en un proyecto que más adelante marcaría sus vidas. Fernando estaba produciendo un desfile de modas. Ahí fue que nos conocimos, un Tendencias, y ese Tendencias se quebró. Esta anécdota movió la pluma del escritor. De ahí sale Comoda años después. Y esa amistad desde esa época se mantuvo y pues se consolidó con Hasta que la plata nos separe. Era todo un personaje. Cuando le preguntaron a Fernando que por qué había escrito esta obra, estamos hablando de Betty la Fea, y por qué esa reivindicación a la mujer, y él nos dijo... Las tertulias, compartir su calidez y unos buenos tragos con sus amigos mantenían en su mente siempre la posibilidad del alargue. Al ir terminando la noche de fiesta, su última palabra era «otrico». Sus enseñanzas se quedaron para todos en esos tragos, en las tertulias, en la amabilidad, en el tiempo que dedicaba a quien lo necesitaba, en esa magia que desplegaba su aura. Ahí está pues, Andrea, el recuerdo y el cariño de los actores para su director, para Fernando Gaitán. A propósito de Yo soy Betty la Fea, pues las cifras que maneja esta novela son mundiales. Sí, señor, mire, ha sido vista en más de 100 países, traducida a 25 idiomas diferentes y adaptada en 28 lugares del mundo. Recordemos, por ejemplo, a Angélica Vale, la protagonizó en México, Denise Rosenthal en Chile. Tenemos a América Ferrera en Estados Unidos y ahí precisamente ganó varios premios, incluidos Globos de Oro. Es cierto, pues la información, gracias Andrea, que tenemos a esta hora desde el norte de Bogotá, donde repetimos, las próximas horas llegará el cuerpo del libretista Bogotá. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para ustedes, allí seguiremos. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en el informativo, y al volver, la tormenta Gabriel causa fuertes nevadas en Francia. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
La tormenta Gabriel ha dejado a París y otras ciudades del norte de Francia cubiertas por hasta 10 centímetros de nieve. Las autoridades han reportado retrasos en ciertos aeropuertos de la región y problemas en la circulación en algunas autopistas.